Bienvenidos chicos a otro video más del módulo de respiratorio. Vamos a estar hablando de algunas enfermedades básicamente del sistema respiratorio, así que sin más preámbulo vamos allá. Ahora, en primer lugar, vamos a hablar de una enfermedad muy común, el asma bronquial. Por ejemplo, de por sí yo soy asmático. Puedo imaginar que algunos de ustedes tal vez no lo sean. Es una enfermedad obstructiva intermitente. Creo que son las dos palabras claves aquí. Obstructiva intermitente reversible de las vías respiratorias pequeñas, usualmente causada por hiperreactividad e inflamación de los bronquios. Una de las cosas que se puede presentar a cualquier edad y es la enfermedad pediátrica crónica más común que vamos a encontrar. Entre los factores de riesgos, en primer lugar, atopia, ser una persona alérgica, como decimos por ahí, aquellos que tenemos rinitis alérgica, que hacemos alergia a los alimentos, que nos pasa cualquier cosita por la piel y hacemos algún tipo de rash o dermatitis atópica. Historia familiar, evidentemente, de algún familiar, madre, padre, hermanos, que sean también asmáticos, fumar, la obesidad y evidentemente la contaminación del aire. Básicamente, como el nombre sugiere, es un proceso de hipersensibilidad, por lo tanto va a haber inflamación que puede ser aguda, subaguda o inclusive hasta crónica con una elevación de la producción de inmunoglobulina E que se va a unir a los mastocitos, los que van a liberar histamina e inician la cascada inflamatoria típica. ¿Okay? Los desencadenantes comunes que conocemos son básicamente la alergia por ácaros que se encuentran en el polvo doméstico, procesos infecciosos en las vías respiratorias altas, tener un lugar cerrado con un aire encendido muy frío e inclusive el hacer ejercicio. Vamos a tener obstrucción secundaria a esa reacción de hipersensibilidad de las vías respiratorias, edema, taponamiento de moco, así también como hipertrofia de la musculatura lisa. Algo interesante es que la clasificación del asma va a depender de los síntomas diurnos y nocturnos. Por ejemplo, podemos tener que el asma se va a dividir en intermitente, leve persistente, moderada persistente y severa persistente. Y mucho tiene que ver con la frecuencia de los síntomas. Por ejemplo, en la forma intermitente, usualmente los síntomas se presentan en menos de 2 días a la semana o menos de 2 noches al mes. Mientras que la leve persistente es más de 2 veces a la semana, pero menos de una vez al día y también más de 2 noches al mes. Aquí tenemos que la moderada persistente básicamente es diario durante el día y cuando pasan más de una vez por la noche en la semana, y la severa persistente es continua durante el día y frecuente durante la noche. Evidentemente también el volumen expiratorio forzado también puede ser un valor que te puede ayudar a caracterizar la severidad. Recuerden que esto es un valor que se puede obtener gracias a la prueba de la espirometría. Los síntomas a menudo es peor por la mañana temprano o por la noche. Va acompañado de un tipo de ruido pulmonar alterado que se llama sibilancia, que es un estertor que asemeja como si fuera un silbido, como el nombre sugiere, como un pito. Vamos a tener tos productiva. Yo aquí pudiera discutir la realidad es que más que productiva, a pesar de que sí va a haber producción de moco por la mediación inflamatoria de las prostaglandinas, también puede haber tos seca. De hecho, en la mayoría de los casos es tos seca. Vamos a tener dificultad para respirar, obviamente. Hay broncoconstricción, eso va a llevar a dificultad en el intercambio de gases y opresión en el pecho. En el caso del examen físico, de la asma crónica, usualmente el examen físico va a ser normal, a excepción de las sibilancias que se pueden ocultar a nivel de los pulmones,
Y ya en las crisis agudas, no solamente vamos a tener sibilancia, utilización de músculos accesorios para la respiración, disminución de los ruidos respiratorios, una fase expiratoria prolongada, vamos a tener taquipnea, vamos a tener hiperresonancia a la percusión. También tenemos presentaciones especiales, como la que se asocia con el ejercicio, la variante que solamente va a tener tos, o sea que no va a haber aquel estertor sibilante, ni la disnea per se, sino que solo va a tener tos. Y la triada de Samter es una sensibilidad a la aspirina y a fármacos antiinflamatorios no esteroideos a los AINES. Vamos a tener también que esto se puede ocurrir en pacientes también que tengan pólipos nasales, donde puede aparecer este tipo de reacción. O sea, básicamente una es una alergia a un medicamento, la otra ocurre usualmente cuando hay eventos de ejercicio y la otra simplemente va a presentarse como un cuadro atoso. La neumonía, básicamente, como ya ustedes se pueden imaginar, es un proceso infeccioso del parénquima pulmonar que ocurre en patrones lobulares definidos, aunque también puede ser de forma difusa. Clínicamente definido como fiebre, tos y una imagen alterada en radiografía que demuestra el infiltrado. Entre los factores de riesgo tenemos el reflejo de la tos alterado, personas que tal vez han tenido algún defecto neurológico, donde no pueden tener el reflejo de la tos normal, que es un mecanismo de defensa al final del día, pero al tener ese fallo, eso le facilita a microorganismos poder colonizar las vías respiratorias. Daño a los cilios respiratorios, que usualmente puede venir de, asimismo, el tabaquismo, fumar, y también tapones de moco. Las causas más comunes de la neumonía típica usualmente va a ser por el estreptococo pneumoniae o neumococo, que causa del 50-70% de todas las neumonías fuera del hospital, o sea, que no son nosocomiales, y los microorganismos atípicos que producen un tipo de neumonía sin fiebre, que como el nombre sugiere, atípico. Tenemos la clamidia pneumoniae, el mycoplasma pneumoniae y la legionela. Algunas reglas interesantes también es que los adultos mayores y ancianos tienden a infectarse con bacterias anaeróbicas, con virus y bacilos gram negativos. A nivel hospitalario, las nosocomiales usualmente son bacilos gram negativos entéricos. En los pacientes con inmunodeficiencias, los bacilos gram negativos entéricos igual, pero a eso le vamos a sumar los hongos y los virus. Y en los pacientes que tienen neumonía por aspiración, flora oral mixta y anaerobios también. Entonces podemos complicarlo aún más, si no se asusten, con esto podemos ver que en neonatos menores de 4 semanas, usualmente el estreptococo del grupo B y el E. coli, así también como la parainfluenza, tenemos bacterias, tenemos virus también. En niños menores de 18 años, el neumococo, ¿verdad? Ya aquí empieza a dominar el neumococo, como podemos ver, el neumococo. Pero podemos tener aquí la clamidia, micoplasma, atípicos, ambos. Y aquí podemos tener el virus sincitial respiratorio y tenemos también la parainfluenza, que también tenemos causas virales. Ya en adultos de 18 a 40 años de edad sigue dominando neumococo y le agregamos los atípicos acá. A adultos de 40 a 65 años de edad, neumococo, ¿verdad? El micoplasma, mírenlo acá, pero aquí le vamos a agregar el Haemophilus influenza. Ya en los envejecientes tenemos el neumococo, ¿verdad? Y la influenza. A nivel hospitalario, el Staph aureus y la Serratia, gram negativo, ¿verdad? También vamos a tener en pacientes con inmunocompromiso, inmunodeficiencia. Aquí no solamente vamos a tener la Staph aureus, representando las bacterias, citomegalovirus, ¿verdad? Virus, esto habla mucho de inmunocompromiso, y la Pneumocystis jirovecii, antes llamada Pneumocystis carini, muy típica, pacientes con SIDA, ¿ya, verdad? Aquí la vemos marcada también. Pacientes que utilizan drogas endovenosas o que han tenido neumonía por aspiración, el Staph aureus, el neumococo,
y la Klebsiella pneumoniae también. Y también tenemos pacientes con fibrosis quística, donde vamos a tener aquí la Pseudomonas aeruginosa, siendo la principal. Y bueno, ya en los atípicos vamos a tener la clamidia, el Mycoplasma pneumoniae y también vamos a tener la legionela. Hay varios patrones. En primer lugar, el patrón lobar, un exudado intraalveolar que se consolida y puede afectar todo el pulmón o solo confinarse a un lóbulo. Tenemos la bronconeumonía, donde los infiltrados inflamatorios agudos van desde los bronquiolos hacia los alvéolos que se encuentran cercanos. La distribución es mucho más irregular que la anterior y puede involucrar más de un lóbulo, que la diferencia también de la anterior. La intersticial es muy diferente a las otras dos, usualmente se ven infecciones virales y es una inflamación parcial difusa en áreas intersticiales de las paredes alveolares. La distribución también puede involucrar más de un lóbulo y generalmente es menos grave que la bronconeumonía y la lobar. Entre los síntomas, clásicamente se presentan fiebre, tos productiva, que evidentemente puede ser moco purulento, hemoptisis, sangre en toser, ¿verdad? Dificultades respiratorias, sueños nocturnos y dolor torácico tipo pleurítico, mientras que en las formas más atípicas abandonas la fiebre y te vas a quedar con tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, lo que dificulta un poco el diagnóstico de la neumonía. El examen físico, la auscultación de los pulmones, vamos a tener ruidos agregados que pueden ir desde crepitancias hasta sibilancias, y en la percusión, en el área usualmente consolidada o afectada, va a haber embotamiento de la percusión y el frémito vocal o frémito táctil puede estar aumentado a nivel de la consolidación o disminuido si hay algún tipo de derrame pleural. El enfisema pulmonar, una enfermedad muy asociada al tabaquismo, donde vamos a tener una condición caracterizada por la disminución de los espacios aéreos, donde va a haber una disminución de elasticidad con un aumento de la distensibilidad. Y esto se debe a la destrucción de la pared alveolar. Normalmente esos alvéolos tienen elastina, que va a permitir que los alvéolos se mantengan abiertos, como esos hermosos sacos de aire que usualmente son. Sin embargo, en esta enfermedad va a haber destrucción de esa pared y por lo tanto su elasticidad se pierde. Entre las causas principales, la más común de todo y posiblemente la que más te vas a recordar es fumar. Ahora, si quieres ponerte fino y recordarte de un nombre extraño, es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, un desorden que es autosómico dominante y es algo interesante porque la alfa-1 antitripsina inhibe la elastasa. ¿Y a qué te suena elastasa? A algo que destruye la elastina. Y al no haber alfa-1 antitripsina, la elastasa se queda viva y de forma feliz empieza a destruir todo el tejido elástico de los alvéolos. Recuerden, disminuyendo la elasticidad. ¿Okay? Como resultado, el enfisema se va a desarrollar mucho más temprano que los que se asocia a tabaquismo, y también pueden tener hepatopatías, hepatotoxicidad y cirrosis debido a la incapacidad de liberar una forma normal de la alfa-1 antitripsina del hígado. Tres patrones que diga. El primero es centriacinal, donde vamos a tener un bronquiolo respiratorio dilatado. Es la forma más frecuente del enfisema cuando está asociado al tabaquismo, mientras que la paracinal va a ser la prestación más común cuando es déficit de alfa-1 antitripsina. Aquí, en la centroacinal es el resultado de las toxinas que tiene el tabaco inhalada, que llegan primero a los bronquios respiratorios antes de viajar al alvéolo, y más comúnmente en los lóbulos superiores quedan afectados. Es el resultado de la exposición de los lóbulos superiores al tubo. Mientras que la paracinal, que usualmente aparece con el déficit de la alfa-1 antitripsina, también debido a una deficiencia funcional del mismo como resultado del tabaquismo, o sea que el tabaquismo también puede participar en la paracinal. Los oxidantes y la reacción inflamatoria del humo también puede destruir la alfa-1 antitripsina, por eso inclusive el tabaquismo puede producir esto. Usualmente el tabaquismo produce la centroacinal, pero puede producir por una forma secundaria inhibiendo la alfa-1 antitripsina,
puede producir hipertermia. Valga la redundancia de aprovechar el momento para decir que fumar es malo, ¿verdad? La paracetamol más comúnmente involucra a hombres jóvenes, por lo demás sanos, no obstruye las vías respiratorias, está asociado a formar bulas enfisematosas, que son unos pequeños sacos, como si fueran aneurismas a nivel de los alvéolos, sacos de aire que se forman por esa debilidad de la destrucción del tejido, y usualmente se encuentran cerca de la pleura, y evidentemente se pueden romper y formar un neumotórax. El síntoma, vamos a tener dificultad respiratoria y tos, y en el examen físico disminución de los ruidos respiratorios en la auscultación, aumento del diámetro anteroposterior, lo que se le llama tórax en barril, e hiperresonancia a la percusión por el aire atrapado. Bronquitis crónica, otra de los fumadores, definido como expectoración durante más de 3 meses por un periodo de más de 2 años consecutivos. Va a haber sobreproducción de moco debido al proceso inflamatorio, prostaglandinas, ¿verdad? Vías respiratorias centrales y periféricas pueden estar afectadas por la bronquitis y produce hiperplasia de las glándulas mucosas bronquiolares y fibrosis de los bronquiolos terminales, además de la disfunción ciliar, que también va a ser complicada, porque la disfunción ciliar pudiera también complicarse con una neumonía, ya que el moco no va a tener el flujo normal, o sea que entonces puede complicar con la bronconeumonía también. Entre las causas, bueno, fumar, la irritación crónica, promueve la hiperplasia de glándulas mucosas y aumenta la producción de moco, o sea que no solo fumar te va a destruir la alfa-1 antitripsina y puede llevarte a un enfisema. No solamente los tóxicos del cigarrillo pueden destruirte y producir directamente el enfisema pulmonar, sino que también el fumar también va a producir hiperplasia en las glándulas mucosas, llevan a exceso de producción de moco y la toxicidad también va a dañar el epitelio ciliado, que va también a dañar el sistema de difusión ciliar, el sistema ciliar. Y eso va a reducir la eliminación del moco. O sea que el fumar le da bastante duro al sistema respiratorio. Y si le vamos a sumar a un amigo al cigarrillo, vamos con una enfermedad hereditaria en la forma de fibrosis quística, donde hay espesamiento de las secreciones mucosas. Los problemas no solamente van a ser aquí, a nivel pulmonar, problemas pancreáticos, en otras glándulas más, pero importante recordarlo. Entre los síntomas, dificultad respiratoria, tos productiva, también con alteración de fluidos cardíacos y crepitaciones y sibilancias a nivel de ellos. El neumotórax, que lo mencionamos ahorita, es la entrada de aire en la cavidad torácica que causa el colapso del pulmón, es el signo de fisiología de la tensión. Si recuerdan el video de fisiología, recuerden que aquí para que esto funcione debe haber un orden entre las presiones. Y el hecho de que haya aire aquí, bueno, pues va a colapsar el pulmón por el cambio de presión que va a ocurrir. Y pueden venir de forma primaria o secundaria. ¿Okay? Primario, no hay ninguna enfermedad subyacente, fue literalmente algo espontáneo, allá que ocurrió, o secundario debido a que hay una enfermedad tumoral subyacente, como el enfisema. Entre los factores de riesgo para el primero es ser masculino, ser delgado y ser alto. No me pregunten, eso es un hallazgo epidemiológico. Y en el caso del neumotórax secundario, ¿qué ustedes creen que aparece aquí? Fumar, otra vez fumar. No sé si se están fijando que hay algo aquí en común. Fumar, chicos. Aparecen todos. Usualmente se deben, esos, ¿verdad? A lo que hablábamos ahorita, la ruptura de una ampolla o bula enfisematosa. Entre las condiciones asociadas, el primario usualmente es un proceso espontáneo, sin embargo, en el secundario, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como la bronquitis y el enfisema, el asma, la fibrosis quística, problemas infecciosos como hablamos ahorita, la neumonía, enfermedades pulmonares intersticiales, también tenemos enfermedades del tejido conectivo, así también como procedimientos como la colocación de vías centrales subclavias, toracocentesis para drenar algún tipo de derrame pleural, procesos ya de broncoscopía
o inclusive el proceso de ventilación mecánica y, por supuesto, un trauma contuso cerrado. Entre los síntomas, dolor torácico tipo pleurítico, o sea que duele con los movimientos respiratorios, dificultad respiratoria, ruidos respiratorios disminuidos ausentes, hiperresonancia a la percusión, ausencia de desviación traqueal e ingurgitación yugular, implicaría que el neumotórax es un neumotórax, atención. ¿Y qué es un neumotórax, atención? Es el resultado de la acumulación de presión positiva secundaria a un mecanismo de válvula dialeta o válvula unidireccional que produce un colapso del pulmón total. Básicamente, un fragmento de la pleura se rompe y queda como si fuera una pequeña valvulita, por eso habla así como de aleta, a nivel como un flap, queda a nivel de lo que es el pulmón. Eso va a llevar a un desplazamiento traqueal hacia el lado opuesto y expansión de la pared torácica. El aumento de la presión intratorácica restringe el gasto cardíaco y esto puede resultar en el shock y la muerte. Usualmente está muy asociado a traumas, chicos, a traumas. No solo a traumas contusos, pero a traumas penetrantes también, aunque como pueden ver también se puede asociar a infección, ventilación mecánica, compresión positiva, obviamente, cuando le están dando con el ambú, ¿verdad? Le están dando aire, si se hace de manera desorganizada, tú puedes literalmente romperle la pleura a alguien, o sea que es importante tenerlo en cuenta. El derrame pleural es el exceso de líquido en el espacio pleural y la acumulación de líquido pleural se produce cuando la formación excede su absorción. Recuerden que el líquido pleural ingresa al espacio pleural a través de capilares dentro de la pleura parietal, espacios intersticiales del pulmón, cavidad peritoneal a través de los orificios del diafragma también, y va a ser drenado o extraído del espacio pleural a través de los linfáticos de la pleura parietal. La interrupción de cualquiera de esos procesos, ya sea de producción o de drenaje, pudiera afectar, ¿verdad? Lo que es en esta condición. Los derrames se pueden dividir en transudados y exudados. Transudados básicamente es a base de agua, un defecto de bomba, o exudados ya es un contenido inflamatorio con proteínas. Como pueden ver aquí, el transudativo es un aumento de la presión capilar, como la deficiencia cardíaca, que es agua, o disminución de la presión oncótica por pérdida de albúmina, ¿verdad? Sin embargo, en el exudativo, usualmente es debido a un aumento de la permeabilidad de superficies pleurales o una resorción linfática alterada. ¿Okay? Ese aumento de permeabilidad conoce que es el inicio de la inflamación con la histamina. Y la reabsorción linfática alterada, bueno, ya ustedes se pueden imaginar que el contenido que queda es proteico, puede tener contenido proteico también. Uno es más para procesos locales, el exudativo, y el otro es más para procesos sistémicos. El derrame transudativo, como puede ver, ocurre en insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico, diálisis, colapso, mientras que el exudativo, infecciones, inflamación, neumonía, malignidad, infección viral, tuberculosis, etc. Entre los síntomas puede ser asintomático, pero puede haber disnea con el esfuerzo y edema periférico, especialmente los que están asociados a fallos de bomba, transudativos, y el examen físico, embotamiento a la percusión, disminución de los ruidos respiratorios en el lado del derrame, hasta también como disminución del frémito táctil o local. Y por último, atelectasia, lo escribí bien, excelente, es un colapso pulmonar, ¿verdad que sí? Una disminución de la expansión o pérdida del volumen que afecta a los pulmones, es bastante común y más común en personas mayores. Unos factores de riesgo: cirugía, enfermedad pulmonar, cáncer, infección, tuberculosis y fumar, otra vez, ¿verdad? Básicamente el desinflado de los alvéolos a un volumen mínimo o nulo también puede pasar debido a consolidaciones como por ejemplo neumonía, en lo que los alvéolos no es que sean colapsados, sino que están llenos de otro material como pus, ¿verdad? La atelectasia puede ser obstructiva cuando la sangre circulante reabsorberá el gas de los alvéolos debido a la obstrucción entre los alvéolos y la tráquea, y al absorberse todo el gas, bueno, el cuerpo ya vamos a tener ahí un colapso, se va a literalmente vaciar el alvéolo que debería estar lleno de aire. Esto
puede ocurrir en pacientes con cuerpos extraños o tapones de moco, inclusive tumores. Sin embargo, la atelectasia no obstructiva es la pérdida de contacto entre la pleura visceral y la parietal. Usualmente también puede ocurrir por pérdida de surfactante pulmonar o cicatrización. Es decir, que puede aparecer en el síndrome de distrés respiratorio agudo del recién nacido o del adulto, así también como ocurre en el derrame pleural o en el neumotórax. Una forma de atelectasia no obstructiva es la postoperatoria, donde la anestesia general y la respiración restringida debido al dolor pueden causar una disminución de la actividad del surfactante y una disminución también entonces del volumen del alvéolo y del volumen pulmonar al final de respiración. Entre los síntomas pueden ser asintomáticos si el área afectada es pequeña, puede haber dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos, así también como el alvéolo, que la unidad funcional está colapsada, va a haber una disminución de la saturación de oxígeno y de los fluidos respiratorios, así también como un botamiento a la percusión y disminución del freno. Bien chicos, eso es todo por este video, espero que les sea de utilidad y nos vamos a seguir viendo en otro video más del módulo de fisiopatología.